Muy buenas tardes. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez, Buscando la Verdad. El anterior programa habíamos visto algo acerca de los señores testigos de Jehová. Y habíamos leído pues un periódico de la hora que data del año 1986, en la cual se hizo prácticamente una investigación profunda los periodistas de aquel entonces, y el primer video prácticamente nos llevó casi todo ese tiempo que ocupamos, ¿no? Vamos a continuar, posiblemente nos salga unos 2 o 3 videos posiblemente, porque es bastante extenso para comprender este estudio, ¿no? Antes de entrar propiamente en materia, yo quisiera hacer la siguiente reflexión. En el mundo religioso parece no tomar en cuenta algunos aspectos de la palabra de Dios, como son las dos grandes divisiones que existen en la palabra de Dios, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento se divide también en dos partes, que son que va desde la era patriarcal, ¿no? Que va desde la creación hasta cuando el pueblo israelita salió de la servidumbre o de la esclavitud en Egipto. Luego viene la era mosaica, más o menos desde el año 2500 hasta el 4000, esa ley estuvo vigente, tuvo una vigencia de 1500 años. Y la nueva era, conocida como la época o la ley de la gracia. En cada una de estas épocas, Dios dio sus mandamientos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo nomás, ¿no? Rápidamente, un ejemplo en Génesis. Vamos a ver sobre el arca, ¿no? Por lo regular, los religiosos siempre citan ese texto de Romanos 15:4, en el cual dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que con la paciencia y todo nosotros llegásemos a tener un buen conocimiento de lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Nadie pone en tela de duda, por allá por segunda de Timoteo dice que toda la escritura es útil, es primeramente inspirada por Dios, ¿no? Y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero el mundo religioso prácticamente coge un poquito de acá, otro poquito de allá, y bueno, los levantadores del diezmo, por ejemplo, ¿no? Ese diezmo, según la ley, pues no se debería de cobrar hoy en día. Pero hay denominaciones que cobran, y vaya que es un negocio redondo, pues no. Y por eso nosotros tenemos, al menos yo siento esa obligación de enseñar la palabra de Dios, pero tal como Dios quiere. No nos olvidemos, por ejemplo, el arca de Noé, ¿no? Eso es Dios, o Yahvé, o Jehová, como quiera decirse, vio que la maldad era muy grande en el mundo. Y solamente Noé y su familia hallaron gracia, eran justos y hallaron gracia en la presencia de Dios. Y le mandó que se haga un arca, pero le dio todas las medidas de qué materiales, cómo debía de hacerlo y todo eso. Ese mandamiento, ¿podríamos aplicarlo hoy en día?
Imposible, ¿no es cierto? Imposible. Lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente, Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Esto es lo que tenemos que aprender, pues, cuando citamos Romanos 15:4, de que toda la escritura es inspirada por Dios y todo eso, y que está escrita para nuestra enseñanza. Esto es lo que tenemos que aprender. ¿Qué nos dice aquí? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, si nosotros no aprendemos eso, por eso las denominaciones han abundado, pero hay para todos los gustos hoy en día. Yo recuerdo, aquí en Ibarra, hablo más o menos de unos 40 años atrás, no había pues tanta denominación aquí, y todas se llaman iglesias. Yo por eso siempre manifiesto las llamadas iglesias. Porque verdaderamente, de acuerdo a la palabra de Dios, encontramos que no son, pues. ¿Por qué? Porque no se han sujetado a lo que Dios ha mandado. Ya, entonces con un ejemplo creo que es suficiente, ¿no? Ahora vamos a la era mosaica. Sin embargo, toquemos Génesis 15:13, de lo que estábamos hablando del pueblo, ¿no? Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces la era mosaica se extiende desde la creación hasta cuando se cumpla esto de aquí que le dijo Dios a Abraham. Entonces, se da la situación y nosotros vemos de que el libro de Génesis prácticamente se cierra casi alrededor de los 2500 años. Yo tengo sacado un estudio en el cual puedo demostrar las 10 primeras generaciones, por ejemplo, en qué año nacieron, en qué año murieron. Y está aquí pues la edad de ellos. Pero eso solamente se logra cuando nosotros nos sacamos todo de nuestra mente y corazón y permitimos que la palabra de Dios entre a nuestra vida. Bueno, entonces vamos al libro de Éxodo, y encontramos ya en el capítulo 20, vamos a hacerlo de la manera comprensible, sí, pero un poquito lo más pronto posible, ¿no? Entonces salen los israelitas de la esclavitud por mano de Moisés, a quien despreciaron, dicho sea de paso, pero él fue el libertador, porque así lo designó Dios. Y llegan a la cadena montañosa de Horeb, y hay un monte llamado Sinaí, y ahí se da pues la ley. Pero voy a leer, ¿no? Dice: habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Bueno, vamos a Deuteronomio. Aquí podemos encontrar, pero queremos aligerar rápidamente, ¿no? Vamos a Deuteronomio, el capítulo 5, y aquí nos dice, vamos a encontrar para quién fue la ley. Entonces, si nosotros nos damos de cuenta que esta ley no fue para todo el mundo, y mucho menos para los cristianos de la última época, no se cobraría el diezmo, no tendrían música, porque casi la mayoría de las denominaciones cobran el diezmo basados en ¿qué? En la ley del diezmo. Y fijémonos, dice: llamó Moisés a todo Israel y dijo: oye Israel los estatutos, oye Israel. Solamente, exclusivamente para ese pueblo, para el único pueblo que Dios dio la ley.
Eso no significa que no había más personas, más pueblos por ahí. Justamente ellos recibieron la promesa de que iban a recibir la tierra prometida, donde había, la tierra dice que era excelente, donde fluía leche y miel. Pero solamente para ellos, pues. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Con quién? ¿Quiénes son nosotros? Los israelitas. No con nuestros padres, dice Jehová, porque ya habían muerto muchos de ellos, ¿no? No nos olvidemos que toda esa generación que salió de Egipto, de 20 años de arriba que fueron contados, toda esa generación justamente por la desobediencia cayeron en el desierto. Y esas personas que se preocupaban por los niños, y los niños son prácticamente los que llegaron acá, porque vagaron por el desierto 40 años por su desobediencia. Por eso aquí dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con todos nosotros los que estamos aquí hoy vivos. Más pruebas de esta prácticamente ya no existe, pues, ¿no? Para saber diferenciar. Vamos al libro de Malaquías, ¿no? Que allí es de ellos en donde los cobradores del diezmo, en donde se amparan. Pero no toman en cuenta, ni siquiera a ellos les conviene, pues, sacándoles la plata, exprimiéndoles peor que qué. ¿Y qué dice aquí Malaquías? Son los textos favoritos de los señores que levantan el diezmo. Dice desde el 8, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed al diezmo, al alfolí. Estos dos textos son los favoritos, 8 y 10, para cobrarles, para sacarles el dinero. Y dejémosle eso ahí, leamos Malaquías 4:4, ¿no? Si esto aprendieran, no se daría pues lo que se da. Pero se olvidan también de algo. Parece que ellos nunca piensan en la muerte. Solamente aquí en esta tierra viven como reyes prácticamente. Vida de reyes a costa de los feligreses. Y aquí que dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, Malaquías 4:4, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. No es para todo el mundo, no, de ninguna manera. Pero así es, los vivísimos se inventan tantas y cuantas cosas y provecho personal. Bueno, de esta manera llegamos nosotros a la era cristiana. ¿Y por qué le conocemos como la era o época cristiana? Porque Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Por nuestros pecados vino a morir, ¿no? Ya. Dice, veamos, el Evangelio de Juan 8:32. Veamos aquí lo que les decía a estos que todavía estaban ahí en su ministerio, pues porque la ley todavía seguía vigente. Cuando, quizá estoy olvidando lo siguiente, ¿no? La ley de Moisés, desde el momento que recibieron en el monte de Sinaí, se extendió hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 50 días más tarde se establece la iglesia o el reino, y desde ahí empieza la era cristiana. Pero los judíos, los fariseos, seguían guardando ciertas cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, a la iglesia o las iglesias de Galacia, que ellos empezaron a hacerse la circuncisión. Y Pablo que les dijo, si alguno guardare un punto de la ley de Moisés, está obligado a guardar toda la ley.
Eso es lo que tendrían que hacer los cobradores del diezmo, guardar toda la ley. Pero eso que va, pues no, ¿qué no van a hacer? Entonces, veamos Juan 8:32. Fíjense, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De quién está hablando aquí? De los judíos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. El 33, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Una esclavitud que es mucho más dura que el haber estado en Egipto. ¿Por qué? Porque el esclavo del pecado pasará la eternidad prácticamente solamente en un fuego que nunca se apaga. Entonces, personalmente yo le veo más duro, más difícil, ¿no? Pero estos señores, aquí cabe una pregunta. ¿No estarán pecando los señores levantadores del diezmo? Claro que sí. Claro que sí, eso es innegable. ¿Qué más nosotros podemos decir aquí? Hasta el 36, ¿no? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, si el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quiénes son personas libres? Justamente el que se bautizó o el que se hizo cristiano. Esa es una persona libre, porque Cristo nos libró de tantas y cuantas cosas. Bueno, sigamos avanzando, ¿no? Nada más, nada menos que de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la presente fecha, han pasado desde cuando. Más bien, aquí hay una profecía, ¿no? Veamos lo que los testigos defienden, ¿no? Veamos en Isaías 43:10. Esta es una profecía que la hizo Isaías más o menos en el tiempo de unos 750 años antes de la muerte, antes del nacimiento, más bien dicho, de nuestro Señor Jesucristo. Y acá ya han pasado pues algunos años, el total han pasado 2772 años. Ya, veamos 43:10. Notemos lo siguiente, porque ellos, si quieren ser testigos, también debían ser del pueblo israelita. Perdón, y ninguno de ellos, seguro estoy, que no lo será. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿De qué les dice que iban a ser testigos? Del único Dios, creador del cielo y de la tierra. Vamos a 44:8, porque son los dos textos en los cuales los testigos se amparan en esos textos. 44:8. Dice, no temáis ni os amedrentéis, no los hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a otro. Ya, ¿con quién está hablando? Está hablando exactamente el 44:1 para poder demostrar, ¿no? Ahora pues, oye Jacob, siervo mío. ¿Quién fue Jacob? Un hijo de Isaac, ¿verdad? Jacob fue que tuvo 11 hermanos más, y de ahí se formaron las 12 tribus de Israel. A ellos está dirigiéndose, pues.
No está dirigiéndose a otro pueblo. Ya, muy clarito, ¿no? Ahora pues oye Jacob, Jacob fue cambiado el nombre. Le dijo Dios, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Esto comprueba que los testigos de ahora no son pues los testigos de acá. Y si no, comprobemos, ¿no? Comprobemos, veamos, solamente aquí en el 44:8 mismo. No temáis ni os amedrentéis, porque no los hice oír desde la antigüedad. No te lo dije, luego vosotros sois. Nos está hablando del verbo ser. Para cuando se escribió esta profecía, era tiempo presente. No dice, pues seréis mis testigos. No, no dice eso. Entonces, todas estas cosas es importante que nosotros tomemos en cuenta. Clarito dice, vosotros sois mis testigos. Y vuelvo a repetir, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. De ese poder, de ese Dios poderoso, es lo que les estaba poniendo testigos a este pueblo de Israel. No a los que se toman ciertos textos y hacen por ahí un grupo y forman una religión. No, porque si fuera para lo presente tendría que decir, vosotros seréis mis testigos. Pero está hablando esto hace 2772 años. Si les preguntamos a los señores, a lo mejor ese dato no nos dan, posiblemente no nos den. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero probar? De que nuestro Señor Jesucristo es por el cual Dios ahora... Bueno, veamos Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Ese tiempo lo estamos viendo nosotros, la era patriarcal, la era mosaica, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿a quién tenemos que oír para agradarle a Dios? A nuestro Señor Jesucristo, pues. No nos olvidemos que a un profeta Balaam hasta le habló Dios por medio de una mula. Y fíjense, pero ahora, ¿a quién tenemos que oír? Solamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esa es la voluntad de Dios del Padre. ¿Qué dice el Evangelio de Juan 17:5? Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a Él oíd. Veamos lo que escribió Moisés acerca de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 3 de Hechos, el versículo 22 y 23. Si esto aprendiéramos, no nos confundiríamos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios nos levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Qué nos está diciendo Moisés? Que oigamos a los pastores, que oigamos a los predicadores, que oigamos a los apóstoles, a los ministros. No, a él oiréis, dicen, todo lo que os diga. Y la sentencia. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. A mí sí me da temor. Hay que tener temor. Pero estas personas parece que no les va ni les viene las advertencias que hace nuestro Señor Jesucristo. O Dios a través de Él por su palabra, ¿no? Por su palabra. Ahora, yo decía hace un momento que la ley de Moisés fue desde el momento que recibieron hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién hace caso de esto?
Nadie. O casi nadie. 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. El texto favorito, veamos Romanos 15:4. 15:4, que ya lo cité desde luego, pero vamos a leerlo lógicamente, ¿no? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero ¿qué dice? Las cosas que se escribieron antes. Y ya leímos en la construcción del arca, ¿no? Y preguntaba yo si podemos obedecer ese mandamiento hoy en día. No, pues no nos sirve de nada, ¿no? ¿Verdad? Pero sí lo que nuestro Señor Jesucristo dejó. Pero estos textos no han entendido o no quieren entender. O no quieren entender. ¿Por qué? Porque les conviene por sus réditos económicos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de aprender? Ya citamos lo de Génesis, ¿no? Que Noé dijo que él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bueno, y ahora sí vamos a entrar un poquito ya en el estudio propiamente dicho con los señores testigos de Jehová, ¿no? Lo que leímos en el periódico prácticamente será una cuarta parte de todos los errores que tienen. Quizá notemos unos dos o tres errores por asuntos del tiempo. Conozcamos un poco más de los testigos de Jehová, ¿no? Nos dicen que el Señor Jesucristo ya vino a la tierra y que estableció su reino en el año de 1914 o 1918. ¿En qué obra nos dice esto? Un libro que ellos lo manejan. Sea Dios veraz. Les voy a dar hasta la página. En la página 197, 198 y 199. Y en otra obra que ellos tienen se titula Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Ahí encontramos esto en las páginas 329, 330, que solo ellos lo vieron, dice, no, que solo ellos lo vieron con los ojos del entendimiento. Qué fantástico, ¿no? Este término primeramente no es bíblico. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto de eso? Veamos Juan, Apocalipsis, veamos 1:7. Ellos dicen que solamente ellos le vieron con los ojos del entendimiento. En cambio, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Apocalipsis 1:7. Nos dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, aún los que le traspasaron con la lanza cuando estaba en la cruz, ¿no? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué dice? ¿A quién creemos? La palabra de Dios dice que cuando el Señor venga, que todo ojo le verá. Los apóstoles cuando ascendió al cielo y se quedaron pues con la vista hacia arriba, ¿no? Les dijo, ¿por qué estáis mirando hacia arriba? Este mismo Jesús que fue tomado vendrá en la misma manera. Entonces, les estoy dando inclusive el número de página, ¿no? Bueno, por el momento nos vamos a quedar ahí. Tengo anotado yo hasta el numeral 25 y lo que he tocado solamente un puntito. Entonces, nosotros comprobemos, y lo que es más, aquí tengo yo la Biblia, algunos textos los voy a leer de aquí, algunos textos, pero esto será en el próximo programa. Por hoy, muchísimas gracias la atención. Hay para 2 programas, hay. Sí,